Jóvenes, ¿cómo están? Traigo aquí una pequeña clase de células, genoma y organismo. El objetivo que trabajaremos el día de hoy es el de relacionar la formación de un plan corporal con la expresión de genes y diferenciación celular. Con plan corporal me refiero a la organización del cuerpo. Digamos, por qué aquí tengo pelo, por qué acá tengo ojos, por qué acá tengo nariz. Y así, es una especie de plano que tiene distintos grados de complejidad dependiendo de la especie. Ya hay especies, por ejemplo, un, ciertos gusanos que todos sus planos son exactamente iguales, salvo quizás el plano inicial y el final. ¿Ya? Y esto, digamos, que yo tenga acá pelo y acá frente y acá más pelo, tiene que ver con mis células, ¿cierto? Mis células que son distintas a un lado y otro. Y la pregunta clave de esta clase y la siguiente es ¿por qué? ¿Por qué hay células que son distintas de otras? ¿Y qué hace? ¿Cómo llegamos de ver lo que inicialmente son todas igual las células, ahora a esta gran diversidad y complejidad? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo eso tiene mucho que ver con los genes y cómo estos genes son los que hacen que se diferencien las células. Y esto lo habíamos visto, ¿cierto? A partir de una sola célula, que es el cigoto, acá, se va dividiendo, inicialmente todas estas células son iguales, pero en algún momento se empiezan a diferenciar, se diferencian, fíjese ahí los colores, y eventualmente las células van a formar los órganos que le corresponden formar. Entonces, claramente, no todas las células son iguales, y lo vimos en esta diapositiva, que se puede ver ahí, los distintos tipos de tejido que existen, ¿ya? Con cada célula, entonces, es distinta. Recuerda que la célula es la unidad eh, funcional y estructural y de origen de los seres vivos, y por lo tanto las funciones de un órgano se deben a que sus células son capaces de cumplir esa función. Y yendo un paso más microscópico, vemos también que en realidad si las células tienen esa función o esa característica, es porque hay una proteína que está detrás de esa función o característica, como puede ser en este caso el color del ojo. Y esa proteína, la información para crear esa proteína está en un gen. Esta relación nunca lo olvide, gen, proteína, característica. Entonces lo que vamos a cuestionar ahora es cómo ocurre esta diferenciación celular. Y para eso vamos a poner el ejemplo de una mosca. ¿Ya? Entonces, eh, la pregunta clave es ¿por qué la mosca forma ojos donde está su ojo? ¿Por qué forma patas donde tiene que formar las patas? Y así. Y esto, digamos, no es una pregunta como trivial, porque en realidad existen moscas mutantes. Y vemos esta mosca aquí que tiene dos pares de alas. Vemos que la podemos ver aquí en la imagen. Y podemos ver, por ejemplo, esta mosca que en vez de tener antenas, tiene patas en la cabeza, cosa que no debe ser muy entretenido para la mosca. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Entonces, los científicos lo que hicieron fue, digamos, separar todos estos segmentos de la mosca y ver qué diferencia había en las proteínas que ahí se expresan. Y llegaron a esta conclusión que se muestra en esta imagen. ¿Ya? Cada segmento de la mosca, como aquí parece, tiene un color. Y ese color se relaciona con una proteína en particular y por tanto con un gen en particular. ¿Ya? Y se llegó a determinar que en realidad son estos genes los que hacen que en tal segmento se forme tal estructura y no otra. ¿Ya? Y cuando estos genes están mutados, se transforman de uno en otro o se expresan de mala manera y eso hace que ocurran estas mutaciones como vimos de la doble ala o de las patas en la cabeza. ¿Ya? Y estos genes que regulan los planos corporales o la formación de segmentos, se llaman genes homeóticos. ¿Ya? Y en realidad, claro, siempre se habla de el gen hace tal cosa, pero el gen por sí solo no es capaz de hacer nada si no se expresa en una proteína. Un gen es simplemente información en un ADN. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Esta proteína lo que hace es controlar la expresión de otras proteínas
en la célula. ¿Ya? Todas las células tienen exactamente el mismo ADN, ¿sí? Unidad de origen, todas provienen del cigoto, la célula de su cuerpo. Pero se expresan de manera distinta, por lo tanto, tienen características distintas, funciones distintas. ¿Ya? ¿Y cómo se regula qué genes se expresan y qué genes no? Lo hacen estas proteínas llamadas factores de transcripción, ¿ya? Como en el caso de las proteínas que forman estos genes homeóticos. Y aquí, por ejemplo, vemos este caso, ¿cierto? Por ejemplo, en ese segmento en particular se expresa este gen en particular que se llama ultravitórax, que entonces sería un gen homeótico, ¿ya? Y cada uno de estos genes, ¿cierto?, determina estas distintas segmentos o plan corporal. ¿Ya? Y en el ser humano pasa, digamos, exactamente lo mismo. Ya vemos ahí como los segmentos en los vertebrados van muy ligados a las vértebras que estos forman. Y vemos también aquí con colores cómo estos genes homeóticos determinan entonces la función, perdón, sí, la función y el desarrollo de cada uno de los segmentos en un ser humano. Ya acá sí podemos ver que en realidad en el ser humano es un poco más complejo y está estudiado ahí, está en 13 cromosomas distintos que se han encontrado estos genes homeóticos y, digamos, de distintos cromosomas eh, se forman estas proteínas para regular el desarrollo de cada uno de los segmentos. Ya un ejemplo de la falla de estos genes en el ser humano es lo que aparece aquí como simpolidactilia, perdón, y una mutación en un gen en particular que es el HOX D13, y vemos como la persona ahí tiene un doble, una fusión, digamos, de los dedos. ¿Ya? Y en realidad, bueno, esto es un poco más complejo de como aquí parece. Aquí tengo una mosca mutante que me está molestando. Y vemos esto que los genes mimóticos regulan otras proteínas, o sea, regulan otros genes, y esos genes, a su vez, regulan otros genes, y así, en toda una cadena de complejidad. Ya, entonces vemos, por ejemplo, si en un segmento, que sí, el segmento de los ojos, se activa el gen C que aparece arriba. Y ese gen C va a hacer que en ese segmento se active el gen 3, el gen 5, el gen 7, el gen 9 y el gen 10. Y la suma de esas características forma el segmento. En otra parte, por ejemplo, aquí en mi nariz se va a activar el gen A. Y el gen A activa el gen 1, gen 4, gen 11, y esos tres genes hacen que las células de Acanthus efectivamente formen una nariz y no otra cosa. Y con eso terminamos esta pequeña clase. Espero que haya quedado claro. Entonces, cómo se forma este plan corporal gracias a los genes homeóticos, y cómo estos genes homeóticos, ¿cierto?, regulan la expresión de ciertas proteínas, y las proteínas son las que determinan las características. ¿Ya? Entonces, clave la diferenciación celular para, digamos, formar la diversidad de estructuras, diversidad de células, tejidos y órganos que hay en los seres vivos complejos. ¿Ya? Así que muchas gracias por su atención. Esté atento al Teams de manera constante para ir viendo las cosas que se van subiendo. Ya espero que haya tomado apuntes, como parecía ahí la diapositiva. Y eso es todo por hoy. Ya, que esté muy bien, cuídese, no salga para no andar portando el virus de un lado a otro. Y eso es todo.